Buen día, Muy ¿cómo estás? amable por estar aquí con nosotros. ¿Cómo observas en el contexto del panorama político y en particular este asunto de la ley habilitante? Bueno, aquí se trata básicamente de un movimiento, un pulseo de fuerzas, ¿no? Sí. Lo que hay ahorita en la Asamblea Nacional. Y lo preocupante es el origen del diputado 99 o el 100 o el Sí. 101 según el Sí. gobierno ha anunciado que existe, ¿no? Si las fuerzas son las que hay y las correlaciones de fuerzas obedecen a los resultados de las elecciones del 2010, en las cuales los electores le dieron un mandato a cada una de las fuerzas políticas, evidentemente ese diputado solo podría venir de la oposición y solo podría venir de la oposición si hay un salto de talanquera. Y generalmente los saltos de talanquera en Venezuela no obedecen a razones santas. Pero para eso no hay una ley también, para la talanquera, los Sí, perfectos de la es talanquera. curiosa esa ley que no ha sido aplicada ni una sola vez porque todos los que han saltado la talanquera han pasado de la oposición al gobierno. Pareciera una ley selectiva, una ley diseñada A la solo ley, con el propósito claro. para ser aplicada en caso de que se produjera un salto de talanquera en sentido Pero contrario. no es un compromiso político, que puede ser entonces un compromiso económico, tal vez. Mira, yo creo que lo que pone en evidencia los saltos de talanqueras anteriores es que yo no sé si ha habido un compromiso económico, pero sin duda alguna ha habido una oferta o una presión política, es decir, o una oferta de apoyo político para continuar la carrera en otros cargos, lo cual evidentemente implica apoyo económico porque en Venezuela no se puede hacer Claro, pero política sería sin totalmente irónico financiamiento. que se esté buscando un diputado más para poder aprobar una ley habilitante para luchar contra la corrupción y hubiesen temas económicos detrás de todo esto. Sería realmente contradictorio, irónico, por así Claro, decirlo, es ¿no? que o es corrupción económica estrictamente en el sentido de que se le va a financiar de alguna manera su carrera política o incluso su bienestar personal, o es resultado de una presión política tan dura que también es una corrupción en el sentido de que se tergiversa el mandato que ese diputado pudo haber recibido de sus electores al momento Ahora, de ser elegido. ¿qué significa si se aprobara esa ley habilitante, no? La lucha contra la corrupción, se anuncian medidas económicas, se reforma de la ley, en El fin. presidente no necesita una ley habilitante para enfrentar la lucha anticorrupción. Entre otras cosas que los presidentes, hay que decir que los presidentes no realizan lucha anticorrupción en Venezuela. En Venezuela hay un organismo Es la Contraloría, encargado ¿no? por la Constitución, Claro. que es la Contraloría, y un organismo jurisdiccional en caso de que haya méritos para iniciar un proceso judicial en contra de alguien que es la Fiscalía General de la República. Estos dos son los organismos encargados de velar por la transparencia de la administración pública, que es la que comete corrupción, la Por cierto, administración que con un pública. comentario al margen hay un titular de prensa en el día de hoy que dice que los medios de propaganda oficiales van a recibir muchísimo más dinero en el proyecto de presupuesto que se plantea 2014 que la Contraloría General de la República. Así es. Entonces, pareciera que la guerra es más bien una guerra mediática, como otros de los actos que el gobierno emprende. Es decir, el gobierno lamentablemente hace más gastos y más alaraca publicitaria que lo que hace realmente en términos de política. Evidentemente la corrupción es un problema del país, es un problema muy importante y ojalá pudiera ser enfrentado, pero no es por la vía del habilitante. Yo creo que respondiendo a tu pregunta o a las preguntas de ustedes inicial, yo creo que el propósito del presidente Maduro es básicamente acumular poder en una situación de conflicto político interno dentro de su propia coalición, en la cual él evidentemente es solo uno de los factores. El presidente Maduro no es Chávez, él mismo lo ha dicho, todo el mundo lo sabe. Él no tiene la impronta sobre su organización y sobre su gobierno que Chávez tuvo, de forma tal que necesita concentrar poder a la hora... Y tampoco la conexión emocional, al parecer. Así es, ni el liderazgo ni el poder que el Chávez tuvo. Por eso necesita, digamos, un poco controlar el poder para controlar las propias fuerzas políticas del chavismo. Claro, pero ¿cómo queda en este caso la Asamblea Nacional? Mucho se está hablando ya de cómo pierde su poder, sus decisiones que finalmente son dadas por el pueblo, porque los diputados están elegidos ahí por votación popular. ¿Qué sucede si llegaría a aprobarse la ley habilitante por el medio que sea? Porque incluso se habla de la voluntad popular, de que fue pedido por el pueblo y otros tipos de mecanismos. Pero ¿cómo va quedando la Asamblea Nacional? Porque muchos dicen que al final va a quedar para aprobar créditos y para estar allí.
Sí, bueno, quizás con otros poderes. Yo no veo en ninguna parte un clamor popular pidiendo la habilitante del presidente Maduro. Y en todo caso, si fuese así, deberían, como algunos políticos han propuesto, someterlo a consulta popular en última instancia, a ver si de verdad es un mandato popular. Pero yo creo que esto no está planteado. Básicamente, lo que puede ocurrir, como usted ha dicho, es que la Asamblea Nacional pierde papel, pierde poder frente al Ejecutivo, lo cual debilita el Estado de Derecho en Venezuela en la medida en que debilita la división de poderes y, entre otras cosas, pierde poder el sector del PSV que controla la Asamblea Nacional. Ahora, el escenario político, ¿cómo lo visualizas? ¿Qué percibes a corto y mediano plazo? Bueno, hay algunas características importantes de este proceso que lo hacen de alguna manera inédito e interesante para uno que es politólogo. En primer lugar, en ninguno de los últimos 14 años habíamos tenido un deterioro de la situación económica tan grave como la que estamos viviendo. En ninguno de estos 14 años habíamos tenido elecciones con la ausencia de Chávez, lo cual es otro factor importante. Y en ninguno de estos procesos electorales habíamos tenido una situación en la cual hubiese tanto descontento en el seno de las fuerzas políticas, no solamente del gobierno, sino también de la propia oposición, en términos de las características de algunos candidatos de los seleccionados. Entonces es un reto fundamental que tienen las fuerzas políticas y en particular mucho más la oposición que el gobierno. ¿Puede ganar la oposición? La oposición en términos blanco y negro, en términos de votos e intención de votos, podría ganar la mayoría de las poblaciones, de las ciudades más pobladas del país. No creo que la mayoría de las alcaldías, porque de las 335 ¿Y la mayoría alcaldías, de los votos? la mayoría de los votos estaría en condiciones de ganarla también en la medida en que gane la mayoría de las ciudades más pobladas. El problema es, el reto fundamental de la oposición es hacer que los electores opositores vayan a votar. Bueno, es un gran reto. Muchísimas gracias.